En medicina veterinaria, pocos escenarios son tan sensibles como el manejo de la presión intracraneal, o sea, la PIP. A diferencia de otros sistemas, el encéfalo trabaja dentro de un compartimiento rígido e inextensible que es el cráneo. Ese detalle anatómico vuelve cualquier variación de volumen en un problema potencialmente crítico, porque no existe espacio extra para acomodar cambios rápidos. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero con esto? Que dentro de la bóveda craneana no puede existir sino cerebro y sus partes, cerebelo, encéfalo, bulbo raquídeo, cuerpo calloso que une los dos hemisferios cerebrales izquierdo y derecho, líquido cefalorraquídeo que es drenado por los ventrículos tercero y cuarto por los acueductos de Silvio de Rolando, y el sistema sanguíneo. Entonces, cuando encontramos un paciente con un trauma cranoencefálico, o sea, un neurotrauma, esa sangre acumulada, producto del trauma, producto del disparo, producto de la herida por arma cortopunzante, por una hemorragia, todo esto comienza a crear un edema cerebral y a herniar el cerebro. Entonces el paciente crítico neurológico necesita unos cuidados especiales, entre ellos mantener una saturación de oxígeno más o menos de 98% de saturación. En el contexto de la medicina veterinaria, intervenir el líquido cefalorraquídeo LCR, por ejemplo, mediante un catéter intraventricular, no es un gesto técnico aislado, porque a veces nosotros los médicos veterinarios decimos, pero es que eso es muy difícil, eso no se hace, y terminan los pacientes siendo eutanasiados. Es una intervención que modifica gradientes de presión, de perfusión y distribución de volúmenes intracraneales. En un simposio académico, el doctor Miguel Matiz enfatizó un punto útil para la práctica diaria. Decía, si se drena el líquido cefalorraquídeo sin control estricto de la presión intracraneal y sin condiciones adecuadas de monitorización y soporte, pueden aparecer descompensaciones rápidas por cambios abruptos del equilibrio intracraneal. Les doy un ejemplo. Cuando nosotros estábamos en la facultad, en aquella época existían muchos pacientes con hidropesía. La mayor parte eran perras, gatas. En cerdos existe el síndrome de Smedi. Y estas perras y estas gatas en aquella época casi no se utilizaban concentrados, los piensos. Entonces eran dietas muy pobres en proteína. Como eran dietas tan pobres en proteína, la mayor parte de las personas le daban comida de casa a las mascotas, y en la comida de casa nadie le daba carne. Entonces eran pacientes que hacían hidropesías, asitis o indias llamadas, anasarcas generalizados. Entonces muchas veces sacar ese líquido abdominal, si es un exudado o un transudado, drenarlo completamente, llega un momento en que el organismo tiene un proceso de adaptación a ese líquido, y al sacarlo de forma abrupta puede comprometer el nivel de líquidos en el organismo. Entonces lo que hay que hacer es colocar diuréticos, de pronto de pronto sacar un poquito para compensar un poco la función respiratoria, pero si lo sacamos del todo el paciente puede fallecer. El objetivo de lo que vamos a hablar en una serie de charlas es repasar con un enfoque clínico los fundamentos fisiopatológicos de la presión intracraneal,
los principios de monitorización, el impacto de la ventilación sobre la hemodinámica cerebral y especialmente, colegas, por qué el drenaje ventricular debe ejecutarse de forma gradual y bajo condiciones rigurosas. Está pensada para médicos veterinarios y equipos de una unidad de critical care, una UCI, que buscan estandarizar criterios y reducir riesgos en pacientes neurológicos inestables. La presión intracraneal no es más, es la presión generada dentro de esa bóveda craneana que tiene unos niveles, unos parámetros normales. En humanos va de 12 a 20 aproximadamente, en perros y gatos va entre 5 y 12 milímetros de mercurio, y algunos hablan, otros autores hablan de que la presión intracraneal en perros es de 8 a 12, en gatos de 8 a 14. Por lo general que no pase estos límites. Cuando nosotros tenemos la presión arterial media o la PAN y le restamos la presión intracraneal, la PAN mínima debe estar en 65 milímetros de mercurio, y le restamos la presión intracraneal, esto nos da la presión de perfusión cerebral. Los invito para que vean mi canal Sala de Emergencias, activen la campana de notificaciones y den like en YouTube. Recuerden que soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales, soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico, medicina de especies silvestres. Hasta pronto.